Con la muerte del Papa Pancho, aparte de que el pirata de Culiacán vino a recogerlo y ya se lo llevó en su Cherokee 1997, también dejó un gran vacío dentro de la iglesia. Y es que el Papa Pancho tenía varias virtudes que lo hacían único en la historia del papado. Primero era latinoamericano y en segundo lugar era jesuita, los radicales de la iglesia que durante mucho tiempo propugnaron por un cambio dentro de la misma. Y de hecho el Papa Paco fue tan polémico que muchas veces no se le quiso justo por esta misma doble coyuntura. Y es que desde sus orígenes, cuando era un religioso en Argentina, ya se le conocía por ser uno de los pocos que le gustaba usar el transporte público, no le gustaba ser tan ostentoso en su vestimenta y sobre todo que predicaba la iglesia del pueblo. Es decir, tener un Cristo mucho más cercano a la gente que un Cristo que estuviera alejado de la misma. Y durante su pontificado esto se vio cuando en uno de sus primeros actos y de sus giras que hizo a lo largo de su papado, visitó como primer hecho histórico Lampedusa, una isla italiana en la cual llegan muchos refugiados del norte de África. Y en vez de recriminarles como muchos europeos han hecho, decidió darles la bendición, compartir el pan y la mesa con ellos. O por ejemplo, cuando en Canadá se descubrió todo lo que la Iglesia Católica hizo con los pueblos originarios que le raptaba a sus hijos, el Papa Paco decidió pedir perdón a las comunidades indígenas canadienses por todas las atrocidades que la Iglesia Católica canadiense había hecho, además de rezar por que les dicen el perdón y jurar solemnemente que esto no iba a volver a ocurrir en la historia de la Iglesia, a lo cual las comunidades indígenas de Canadá dijeron que estaban agradecidas con el Papa Paco y su perdón. O cómo olvidar cuando en su cumpleaños, en vez de andar cenando con obispos y con obesos cresos religiosos traídos de todo el mundo, decidió invitar indigentes italianos para poder convivir con ellos un ratito y poder hablar de sus necesidades y lo que le estaba ocurriendo. A lo cual pues, mucha gente empezó a decir que pedo con el Papa Paco, pero el Papa Paco demostró que eso era más un mensaje cercano a lo que Cristo quería que andar vistiéndose de oro por el Vaticano. Pero lo que sin duda marcó su pontificado y la visión que yo tenía hacia el Papa Paco fue cuando, a diferencia de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, que trataban de evitar temas esquivos de la comunidad LGBTQ+, el aborto y demás, el Papa Pancho decidió encontrarse con un grupo de jóvenes de diferentes géneros y sexualidades y decirles que Dios no rechazaba a nadie, que Dios al contrario los recibía a todos. Fue muy polémico porque, por ejemplo, Celia, que era una persona no binaria, le preguntó qué opinaba de que la gente se ocultaba detrás de la Biblia para poder rechazar a los demás. A lo cual Pancho le dijo que toda persona es hija de Dios. Y entonces Paco, justo después de este documental que Francisco habla, dijo una declaración que fue mucho más polémica, en la cual dijo que si una persona homosexual o sin importar su preferencia sexual se acercaba a Dios, ¿quién era el Papa para poder juzgarlo? Solamente Dios puede juzgar, dejando claro el mensaje cristiano de que solamente Dios puede dar el perdón y solamente Dios puede juzgar. Por eso y muchas cosas más, Paco sin duda fue un papa que marcó una época y que sin duda dejará un gran vacío, ya que los siguientes sucesores que probablemente vengan detrás de él serán una bola de viejos rancios conservadores que van a tratar de borrar este legado. ¿Será acaso que este último papa que trató de liberar la Iglesia Católica haya fallado en su misión?